Vamos a comenzar la cuarta clase de Ruth. Ahora vamos a continuar con los capítulos 3 y 4. Leamos el 3:1. Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? La suegra Noemí le dice a su nuera Ruth: ¿no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien? En la versión de la Biblia de las Américas. Noemí estaba muy agradecida a Ruth por haberla seguido hasta Israel a causa de la fe. Por eso, deseaba por todos los medios que Ruth viviera bendecida delante de Dios. Noemí deseaba que, si es la voluntad de Dios, Ruth se casara y viviera una vida de bendición. Versículos 2 al 5. ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. La costumbre de Israel era que al aventar la parva de la cosecha de granos, se hace un gran banquete con todos los que participaron de la avienta. Al término del banquete, el dueño se despide de todos los invitados del banquete y se queda durmiendo solo mientras cuida la cosecha. Siguiendo esta costumbre, Booz, al término del banquete con sus trabajadores, se fue a su lugar para dormir. Noemí le indica a Ruth que observe el lugar donde duerme y se quede dormida debajo de la frazada, descubriéndole sus pies. Noemí eligió este método para que Ruth se casara con Booz. Noemí deseaba que Ruth se casara con Booz porque Booz era uno de los parientes que podía redimir la herencia familiar. Booz, siendo uno de los parientes cercanos de Elimelech, legalmente tenía la responsabilidad de redimir la herencia familiar. Redimir la herencia significa dos cosas. Uno es comprar la casa o el campo y se los devuelva al pariente. Y lo otro es que en caso de que su pariente murió sin descendencia, tome por esposa a la viuda del pariente y el primer hijo que engendrara sería descendiente del difunto y heredaría el nombre del difunto. Por eso quiso que su nuera Ruth se casara no con un hombre joven, sino con Booz, uno de los que podía redimir su herencia.
Aquí hay un inconveniente. Si bien la intención de Noemí era buena, su método no fue acorde a la Biblia. Usó un método incorrecto. Debemos hacer todas las cosas acorde a la Biblia. La intención debe ser buena, el propósito debe ser bueno, también deben ser buenos los medios y métodos. ¿Qué método eligió Noemí? Quería que la mujer entrara al dormitorio del varón sigilosamente y provocara excitación en el varón, tuvieran relaciones y así tenga que casarse. Es un método injusto y equivocado. Es parecido al plan que Rebeca le enseñó a su hijo Jacob. Para que Jacob, su hijo menor, pudiera recibir la bendición de la primogenitura, hizo que engañara a su padre y recibiera la bendición de la primogenitura. Si bien la fe y propósito de que fuera bendecido con la primogenitura eran buenos, estuvo mal en engañar al padre. Así, Noemí usó un método malo, es un método humanista. Versículos 6 y 7. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. En este momento, Ruth desconocía la verdad profunda de la Biblia. Por lo tanto, como desconocía la costumbre original de Israel, simplemente hizo lo que le mandó su suegra, que era su maestra en cuanto a la fe. Por eso, Ruth fue al lugar donde dormía Booz y se acostó silenciosamente a la noche. En realidad, desde el punto de vista humano y físico, no es conveniente para la propia Ruth, una mujer joven, casarse con Booz. En el versículo 10, mediante las palabras de Booz, que dice hija mía, y también no yendo en busca de los jóvenes, podemos saber que Booz era un hombre muchísimo mayor que Ruth. Por lo tanto, desde el punto de vista físico, no es conveniente que la joven Ruth se case con el viejo Booz. Ruth podía casarse con un hombre joven y vivir bien, pero quiso casarse según las indicaciones de su suegra Noemí. Que Ruth haya querido casarse con Booz acorde a la guía de su suegra es algo que procede de la fe. Especialmente, Ruth tenía una profunda fe, pues escuchando que en el futuro el Cristo vendría de la tribu de Judá, anhelaba formar parte de la tribu de Judá. Por eso, Ruth obedeció las palabras de Noemí. Booz era séptimo de la genealogía de Judá e hijo de Salmón, que tuvo mediante a Rahab, que antes era ramera. Ruth sabía por la fe que el Cristo vendría de la tribu de Judá. Por eso, deseaba por todos los medios formar parte de la tribu de Judá.
Versículos 8 al 10. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Cuando Booz se despertó a medianoche, se dio vuelta y observó que a sus pies estaba durmiendo Ruth, y se asustó. En ese momento, Booz no reprendió a Ruth, sino que la bendijo, diciendo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Además, la felicitó por no buscar a hombres jóvenes, sean ricos o pobres, sino seguir cuidando de su suegra hasta el fin, y por vivir de acuerdo a la fe. Ruth no buscó la riqueza ni a los hombres jóvenes. Ruth quería casarse incluso por fe. Por su fe, Ruth no quería casarse según su propio deseo personal, sino que buscó cuál era la voluntad de Dios y quería seguir la voluntad de Dios. Los jóvenes de hoy en día, cuando tienen que casarse, no piensan con la fe, sino que la mayoría quiere casarse por riqueza o por lujuria. Nosotros debemos aprender de Ruth sobre el casamiento por la fe. Agradamos a Dios cuando nos casamos no por deseos humanos, sino por voluntad de Dios y por beneficio espiritual para la fe. Versículo 11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Booz no reprende a Ruth, sino que consuela a Ruth elogiándola de mujer virtuosa. Al tratarse de un método incorrecto delante de Dios, Booz podría haberla reprendido severamente, pero entendiendo que Ruth pudo haber actuado así porque todavía desconocía la costumbre de Israel, la consuela. Booz tenía una fe muy buena. Booz estaba adormecido y al ver una joven mujer donde él dormía, pudo haberse acostado con ella, pero no cayó en la tentación, sino que conservó su fe. Se trata de una fe piadosa delante de Dios. Versículo 12 y 13. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Booz señala que en realidad hay otro pariente cercano que tiene mayor prioridad que él para redimir la herencia. Si el pariente cercano quiere redimir, que lo redima, pero si no, Booz jura delante de Dios que él redimiría. El anciano Booz amaba a la joven Ruth,
pero vos no hacía nada según sus propios deseos, sino que quería respetar el orden establecido por Dios. Versículos 14 y 15. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Booz envió a Ruth de regreso a su casa a la madrugada temprano, antes que la vieran otras personas. En caso de que alguien la viera, pensaría erróneamente que Booz se acostó con Ruth, pero Booz resolvió el asunto con sabiduría y fe para no generar malos entendidos que no son de edificación. En nuestra fe cristiana necesitamos esta clase de sabiduría. Hay que preservar la buena edificación, cuidando de no generar malos entendidos, además de no pecar. Versículos 16 al 18. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Cuando Ruth volvió a casa, le informó la situación a la suegra. Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Cuando realizamos la obra de Dios, a veces debemos apurarnos, pero otras veces debemos esperar pacientemente hasta que se revele la voluntad de Dios. Algunos no saben esperar el tiempo de Dios, y por hacer todo según su propio entusiasmo genera problemas. Leamos el 4:1. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Dice que Booz subió a la puerta de la ciudad y se sentó allí. En aquellos tiempos, la puerta de la ciudad era el lugar para resolver asuntos importantes o para juicios. Booz subió a la puerta de la ciudad y se sentó. Es porque quería resolver el tema de la redención de la herencia de manera oficial y pública, convocando a los ancianos principales y a la gente. En ese momento estaba pasando el pariente cercano que podía redimir la herencia de Noemí. Entonces Booz lo llamó inmediatamente para que participara de la asamblea. Versículos 2 al 4.
Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: Sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: Yo redimiré. Vos llamó a 10 ancianos para resolver el tema de la redención de la herencia y conversó con el pariente cercano. Este es un método muy importante para resolver un asunto. Esto significa resolver el asunto de manera imparcial. También en presencia de varios testigos, evitaría que luego el pariente cercano hiciera algún reclamo. Dice: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Redimir la herencia consiste en comprar la tierra vendida por la familia de Noemí y restaurar la herencia de Elimelec. Le preguntó si haría esto. El pariente cercano dijo que lo redimiría. Versículo 5. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. En ese momento, Booz le informó 2 cosas al hombre. Primero, tiene que comprar las tierras vendidas por Noemí para devolverle y restaurarle. En segundo lugar, tiene que tomar por esposa a la mujer moabita Ruth para engendrar la descendencia que continuara la herencia. Versículo 6. Y respondió el pariente: No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Al principio, el pariente cercano dijo que compraría y restauraría las tierras de Noemí, pero cuando supo que debía casarse con Ruth, engendrar el primer hijo que llevara el nombre del difunto y conceder el derecho de herencia a este hijo, se preocupó de que su propia heredad fuera dañada y no quiso asumir la responsabilidad. Versículos 7 y 8. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: Tómalo tú, y se quitó el zapato. Según la ley, cuando el que debía redimir no asumiera su responsabilidad, como señal debía quitarse su calzado. Como señal, el que tenía el deber de redimir se quitaba su calzado. Esto es un acto vergonzante. Es una señal que muestra que no está asumiendo toda su responsabilidad con respecto al hermano
y no está ayudando a su hermano en las dificultades. Aquel fulano anónimo no quiso redimir para no perjudicar su propia heredad. Versículo 9 y 10. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Contrariamente al primer responsable de redimir la herencia, vos declara que él se hará totalmente responsable de redimir la heredad. Vos promete comprar nuevamente y restaurar las tierras que la familia de Elimelec vendió antes de ir a Moab. También promete que tomará a Ruth por esposa, y el primer hijo sería el hijo del primogénito Malón, y todos los derechos de heredad serían del hijo de Malón. Cuando vos redima la heredad, perjudicaría mucho su propia riqueza y podría pasar por dificultades. Aunque fuera perjudicado en su propia riqueza, redimiría la casa de su pariente y ayudaría a continuar el linaje de su pariente. Esto es un gesto muy hermoso. Vos prometió redimir la heredad. Esto simboliza a Cristo sacrificándose por salvarnos a nosotros los pecadores. Cristo sacrificó su propia vida para salvar a su pueblo elegido. Además, Cristo concedió al pueblo salvado el reino de los cielos, la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Realmente vos tiene una fe que imita al Señor. Versículo 11 y 12. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Todos los ancianos y el pueblo congregado en la puerta de la ciudad escucharon la promesa de vos y se ofrecieron ser los testigos. Bendijeron a vos y a su familia, viendo la hermosa fe de vos, que redimía la casa de su pariente, arriesgando su propia riqueza, y ayudaba a continuar su descendencia. El fulano, por temor a que su propia heredad se viera perjudicado, no se sacrificó, por lo que tuvo que sufrir la vergüenza. Por el contrario, vos mostró una fe hermosa, dispuesto a sacrificarse para rescatar a una familia y restaurarle la heredad. Por eso fue bendecido por todos. En el versículo 11 lo bendicen diciendo: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel.
Raquel y Lea, siendo las esposas de Jacob, fueron las madres que edificaron a las 12 tribus de Israel. Bendicen a Ruth para que así como aquellas dos mujeres edificaron la casa de Israel, también Ruth edifique bien la casa de Booz y continúe el linaje de la fe. No solo esto, sino que también le bendice para que sea ilustre en Efrata y sea de renombre en Belén. El pueblo está bendiciendo a Booz para que él sea ilustre y famoso en la región de Belén de Efrata. En el versículo 12 bendicen para que sea su casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Fares es el hijo que tuvo a través de su nuera Tamar, Judá el cuarto hijo de Jacob. Fares es el ancestro de Booz de séptima generación. La familia de Fares se multiplicó mucho. Bendicen a Booz para que su familia también siga multiplicándose. Porque del linaje de Booz nacería el Cristo, por lo tanto, Dios lo bendijo enormemente. Los ancianos de la ciudad rogaron que Dios bendiga también al hijo que tuviera con Ruth, Booz el séptimo de la generación de la genealogía de Fares. Los ancianos están bendiciendo a Booz de este modo, porque de la descendencia de Booz nacería el Cristo en el futuro. Versículos 13 al 17. Booz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Booz y Ruth se casaron y formaron una familia. Dios los bendijo y tuvieron un hijo. Las vecinas bendijeron al niño y fue llamado su nombre Obed. Generalmente, el nombre del niño es puesto por el padre o su familia, pero en este caso fueron las vecinas las que le pusieron el nombre. Esto muestra que Booz y Ruth vivían de tal modo que eran elogiados por sus vecinos. Llamaron el nombre del niño Obed. Obed llegó a ser abuelo de David. El versículo 15 dice: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Obed significa servidor. Ruth servía a Noemí y la sustentaba económicamente. Por eso Noemí, que estaba muy triste hasta entonces, fue consolada y animada.
A Noemí se le murieron ambos hijos, y no tenía hijos. Pero por la fe de Ruth y su servicio sacrificado, Noemí logró tener un descendiente. Por eso las mujeres la felicitaron diciendo: tu nuera es de más valor para ti que 7 hijos. Versículos 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Aquí, en la parte final del libro de Ruth, se registra la genealogía de Fares. Muestra el cumplimiento de la bendición de las vecinas que Obed, el hijo de Ruth, llegó a ser realmente alguien famoso. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Obed llegó a ser el abuelo de David, y del linaje de David nació Jesucristo. Aunque Ruth era una mujer extranjera, fue bendecida con la participación en la genealogía de Cristo. Esto nos enseña que incluso los gentiles son salvos mediante la fe en Jesús. Pueden participar de la genealogía de Cristo y formar parte de la familia de Dios. Efesios 2:19 dice que todos los creyentes en Jesús son familia de Dios. En el libro de Ruth aparecen 3 protagonistas: Noemí, Ruth y Booz. Imitemos también nosotros la fe de estas 3 personas y caminemos por la senda de la fe bienaventurada. Muchas gracias.